A ver, pon tu calculadora con 3 decimales. Programa tu calculadora con 3 decimales. ¿Sí la sabes programar? Sí. ¿Sí? ¿Ya la pusiste con 3 decimales? Otra vez nos regresamos, ponle coseno de 9 igual .988. ¿Sí te da eso o no te da eso? Sí. ¿Sí? Por 120. No, sí, ya me dio 118.56. Bueno, 56, no sé. ¿Estás usando el celular o la calculadora? Estoy en el celular porque no sé dónde dejé la calculadora, la verdad. Mira, cuando usan el celular les da cantidades redondeadas y sí hay mucha diferencia en algunos casos. ¿Sí? Entonces, para que tengas la precaución de arrimarte tu calculadora. Bueno, ahora, eso es la constante que siempre va a dar abajo, 118.52. Vas a dividir tus watts fase entre eso. Dijiste que eran 2130, ¿no? ¿Sí? Divide eso, 2130 entre 118.52. ¿Cuánto te da? Y me da 17.56. Ok. 17.96, perdón. 90 y tantos. Entonces el celular anda fallando. Entonces fíjate bien, esos ya son amperes. Ponle ahí 17.90 y tantos amperes. Dijimos en sus apuntes que las pastillas termomagnéticas de cuántos amperes son. De 20, de 30. De 15. De 50. 20, 30, 50. Entonces, como tu cálculo te da 17 punto y fracción, pues la de 15 no te alcanza, te queda abajo. Tienes que poner una de 20. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces tu circuito 1 necesitas protegerlo. O sea, si no se pasa. Sí, si se pasa, no vas a encontrar pastillas de 17. Tiene que ser la que sigue. Entonces tu circuito 1 va a estar protegido con una pastilla de 20 amperes. Y ya calculaste la pastilla del circuito 1. ¿Sí? ¿Con todos? Hay que hacer eso con todos. ¿Qué voltaje tienes en el circuito 2? $2,440. ¿Y no rebasa los 300? ¿Vale? ¿Y no rebasa los 300 entre el circuito 1 y el circuito 2? Sí. Tienes 310 watts, tienes que hacer ahí un reacomodo, porque rebasas 300 watts entre el circuito 1 y el circuito 2. Bueno, aquí ya viene una pregunta. Por ejemplo, en el circuito 1 tengo 2130, y en el circuito 4 ya tengo 2900. Entonces ahí estoy mal. Sí, porque no estás mal, sino que simplemente se te va a calentar más un circuito que otro. En tus apuntes o en lo que anotaste dices que no debe de haber una diferencia mayor de 300 watts. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ahí tienes que hacer un reacomodo.
A lo mejor un local todavía cabe en el circuito 1 para que exista una diferencia menor entre 2900 y 2130. ¿Sí? Entonces en cada uno de los circuitos no debes de rebasar los 300 entre diferencia. Así es, entre un circuito y otro no debe de haber una diferencia mayor de 300 watts para que no se te caliente más un circuito que otro. Correcto. Sí, tienes que readecuar tus circuitos. ¿Sí? Vamos a suponer que tienes ese... En esa cuestión. Sí, hay que cuidar que no se rebasen los 300. Pero vamos a calcular tu pastilla. Dices que fueron 2.990. Perdón, 2.980. 2.980. Eso lo vas a dividir entre la constante que te había dado el coseno de 9 por 120, que eran 118.52, ¿no? ¿Sí lo tienes ahí anotado en tus apuntes? Sí. Entonces, eso lo vas a dividir entre 118.52 o 56, que creo habías dicho por ahí, andaba. 56. Ajá. Y te da 25.14 o 15, no sé. 14. Entonces te da 25.14. Volvemos a lo mismo. No hay pastillas termomagnéticas de 25. La que sigue es de 30, ¿no? ¿Sí? Entonces, tu circuito de 2980 va a estar protegido con una pastilla de 30 amperes. 25.14 amperes. Entonces le vas a poner ahí igual a 30 amperes, porque no hay pastillas de 25. ¿Sí? Sí. Es como las lámparas. Si te da 1.02 lámparas, tiene que ser 2 lámparas, no 1.02. 1.02. Okay. ¿Sí? Bueno. Sale, pues ahí está calculada las pastillas de un circuito. A ver, Marco Antonio. Archivar. ¿Marco Antonio no está? ¿Qué creen? Nada más les estoy atinando a los que se conectan y se van. Maricruz Ibarra, ¿alguna duda que hayas tenido? ¿No? Bueno. Eso es para el cálculo de pastillas. ¿Alguien tiene dudas para el cálculo de pastillas? Porque me tiene que poner eso. ¿No? Ok, bueno, fíjense bien. Después de que tengan sus circuitos, a cada circuito o en cada línea que conecta de lámpara a lámpara o de lámpara a apagador o a contacto, hay que ponerle los calibres de los cables. Dijimos que de cada calibre, el calibre del número 10, el cable del número 10, es utilizado para contactos. El cable del número 12 es utilizado para apagadores. Y el cable del número 14 es el que se utiliza como tierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en las líneas que yo voy a trabajar en mi circuito van a ir 3 cables. De cajón va el del número 14, porque su instalación debe de llevar tierra en toda la instalación, por seguridad. Y ya ustedes determinan los otros 2 cables, debe de ir también uno del 10, por los contactos. Y ya ustedes determinan si el otro cable es del 12 o del 10. Si lo llevan del 12 no hay problema, porque cuando lo bajan al apagador,
el del 12 es más bajo voltaje que el 10. O llevan uno del 10, uno del 12 y uno del 14. O dos del 10 y un 14. Eso ustedes lo determinan. Eso es por seguridad. Entonces, entre las mangueras o entre el ducto de la manguera o el poliducto o el plástico, siempre van a ir 3 cables. Repito, siempre van a ir 3 cables solamente, porque de ahí se pueden ir bajando los demás. Pueden ser uno de cada uno, un 12, un 14 y un 10. O pueden ser 2 10 y un 14. Eso ustedes lo van a determinar. ¿Sí? Entonces, eso es para que vayamos anotando los cables que lleva mi instalación. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, porque esa simbología debe de estar en su plano. ¿No hay ninguna duda? Entonces, bueno, solamente van a llevar 3 cables dentro de la manguera y se puede usar cualquiera de los 3. No, se tienen que usar los 3. Ah, ok. Van 3 cables, no nada más uno. Uno para contactos, uno para apagadores y que se usa como tierra. Si entre cada conexión van 3 cables. Y el 14, el número 14 siempre tiene que ir. Generalmente es el que dejan como un cable de color negro. Entonces ellos ya saben de qué se trata esa conexión. Sí, pero van 3 cables. ¿Sale? Bueno. Yo tengo una duda. Dime. ¿Es el mismo gruesor del cable para tierra física, es el mismo del 14 o ya va diferente? No es el mismo del 14. Se utiliza para tierra física. Con ese vas a hacer tierra física. Con el número 14. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Marco Antonio, ¿alguna pregunta? Así es. ¿Sí está Nayeli? ¿Ya se le fueron sus datos? No, aquí estoy, profe. Si presentas tu plano, ¿crees que se te acaben tus datos? Es que no tengo el plano en la computadora y estoy en el celular. Pues no sé si alguien quiere presentar su plano para decirles. Si gusta yo presentar. A ver. ¿Ya se ve ahí aquí? Ya empezó a abrirse. Okay. A ver, ¿nos presentas tu circuito 1 es el azul? Sí, el azul aquí. Ok, a ver pues, dale zoom para que sepamos un poco más. Ahí así. Bueno, fíjense bien. Tú dinos cómo quieres trabajar tus cables. ¿Uno de cada uno o 2 del 10 y uno del 14? Bueno, a mí en la persona sí me gustaría uno de cada uno. Uno de cada uno. Entonces, fíjate bien. En una de las partes vamos a agarrar del tablero a la cocina. En la parte de arriba ponle el símbolo de gato, el de número. No. Le pones gato 14, gato 12, gato 10. Que esté más o menos a la mitad de tu curva. Número, ¿qué me dijo aquí? Pues dices que uno de cada, pero arriba, no abajo, arriba. Ok. O en la parte de afuera, como es.
del otro lado de la línea. Sí. Este por aquí arriba, ¿verdad? Sí, ahí arriba. ¿No tienes el símbolo de gato? Según ya se lo puse, pero se ve bien chiquito. Tienes que escalarlo. Sí. La psicología. Esa simbología tiene que verse, porque si no se ve, pues no se puede calificar. Ok. Este me dijo que era del número 12, ¿verdad? 10, 12 y 14. Ujú. Este lo dejo ya, ¿cierto? Del número 12. Sí, pues se ve como si fuera punto 12, no se ve el símbolo de gato. Sí, es que lo que le digo que no se alcanza a ver. A ver si lo puedo aumentar un poquito. No, se ve como punto. Sí, mi mano que se ve como punto. Sí, se ve un punto. Sí, No, pues baja la simbología del 12. Tienes que poner 12, 14, 10 o 10, 12, 14, como tú quieras. ok. Y por ejemplo, este que va aquí al apagador. No, primero ahí anótale ahí primero. Vamos a hacer primero ese. Ponle 10, 12 y 14 porque son 3 cables. Pon ese número más pequeño porque sí te van a comer mucho espacio. Bájale tamaño, está muy grande. Sí, Así es el tamaño de tus niveles de piso. Así. Pues ahí estás indicando que tienes un 10, 12 y 14. ¿Sí? Esos mismos cables bajarían para donde tienes el apagador y el contacto. Todos esos 10, 12 y 14 los vas a poner entre lámpara y lámpara. De un juego, ¿sí? A ver, ese cópialo y ponlo del otro lado entre lámpara y lámpara. De tu lado izquierdo. Del lado izquierdo. En el otro también, el del que está en la sala. Ajá. Así entre cada conexión de lámpara. no, ¿Sí? Con eso me estás indicando que llevas los 3 cables. ¿Sí? Si tú no quieres poner del 12, pues pueden ser 2 del 10. ¿Sí? Pero sí necesita que aparezca el símbolo de gato o de número. ok. Entonces, eso es. Bueno, ahora vamos a ver donde tengas ahí donde baja el puro apagador. Sí. Y ahí también bajas para los contactos, ¿no? Ajá. A ver, dame, minimiza para ver cómo está tu conexión de contacto, porque se me hace que está mal. A ver, mira, allí estás recorriendo mucho en el contacto de la sala. En este de aquí. En ese es más fácil que el contacto que tienes allá junto al apagador lo conectes del apagador. Ah, ok, directamente de aquí. De ahí, Ah, ok. porque ahí recorriste, está ranurando mucho muro. Sí. Quita esa línea. A ver, ahora nos vamos con los otros contactos, donde dice cocina. Ahí también está ranurando mucho muro, porque lo estás jalando desde el otro apagador de escalera. Sí, No sé si sería bajarlo de aquí. sí, mejor te conviene bajarlo de... Ahí no hay que recorrer tramos muy largos de muro. Ok.
Ok, ahí. ¿Sí? Fíjate bien, vamos a hacer la conexión de ese contacto. Ese contacto necesita la tierra nada más y el cable del contacto. Entonces ahí bajaría nada más un 14 y un 10 Un 14. a ese contacto. Quita el 12. Y allí ya estás haciendo la conexión de tu contacto y la tierra. Ujú. ¿Sí? A ver, ahora nos vamos al apagador que tienes ahí, mira enfrente. Ahí, ¿cuáles bajarían? Y aquí bajaría el del 10 y del 12. Más bien el 12 y el 14, ¿no dices que el... Ah, sí, perdón. ¿Sí? Entonces ahí bajarías un 12 y 12 y 14. 14. Ahí no llevas más que el circuito. Sí, claro. ¿Ya entendieron cómo van a ser los cableados? No tiene mucha ciencia esto. Entre lámpara y lámpara siempre van a ir 3 cables a fuercita. Sí, siempre van a ir 3 cables. Y ahí pues salió rápido el diseño de su compañero. Vamos a ver ahora acá en el otro lado, donde tiene los contactos y el apagador. Ahí dice que baja de la cocina donde tiene la barra. Ah, ok. ¿Sí? Ahí fíjate bien. Tú ahí estás conectando apagadores y contactos. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí necesitan bajar los 3. Para los contactos, para el apagador y para el de tierra. Entonces ahí vuelves a aparecer el 12, 10 y 14 o 10, 12, 14, como quieras. Ujú. ¿Sí? Y allí está ya tu cableado para contactos y apagadores y para lámpara y lámpara. Ah, ok. ¿Sí estamos de acuerdo? Los demás, ¿alguna Sí, duda? Esto no tiene ciencia y esto es lo que hacen los eléctricos.